Buenos días compañeros, yo soy Grace Bauta y es Alejandra Morán. Nosotros vamos a presentar una investigación dialectológica acerca de agricultura en Santa Inés Aguatenpan. Bueno, nosotros decidimos elegir este tema debido a que dentro del país una de las actividades económicas más importantes que tenemos es la agricultura. Nos hemos dado cuenta que esto de la industrialización dentro del país ha hecho que se haya perdido ya la tradición de realizar la labranza o cultivar las tierras de manera tradicional, y también por esto se están perdiendo los vocablos que se utilizan dentro de este ámbito. Bueno, nuestros informantes, en principio nosotros escogimos informantes mujeres porque según nuestra información los hombres emigraban a Estados Unidos para poder aportar a la casa económicamente más dinero del que se puede obtener con la agricultura. Sin embargo, estando ahí nos dimos cuenta de que pues no es la realidad y tuvimos que cambiar a nuestros parámetros y decidimos que fueran personas por más de 60 años porque pues los jóvenes realmente ya no les interesa esta actividad. No les interesa esta actividad porque no es bien remunerada ni tampoco es bien pagada y es una labor muy pesada. Al entrevistar a todos nuestros informantes, ellos refirieron que este trabajo es muy pesado y solamente se cosecha una vez al año, y después de ese año tienen que hacer otras actividades para poder mantenerse. Bueno, y también nosotros les preguntamos si les había enseñado a sus hijos y dijeron todos que sí, pero sus hijos no quisieron quedarse ahí para seguir trabajando en la tierra. Y muchos de esos hijos decidieron estudiar e irse de la localidad, y actualmente se están quedando las personas ya mayores, siguen cultivando y las tierras, digamos, que se van perdiendo poco a poco. Bueno, entonces ahora hablando de la metodología que vamos a utilizar o que utilizamos dentro de la localidad, nosotros decidimos utilizar nuestros celulares para grabar la voz, admitiéndole a los informantes que íbamos a grabar su voz. Se veían un poco nerviosos, algunos de ellos no entendían muy bien lo que estaba sucediendo, pero siguieron cooperando con nosotros y decidieron contarnos toda la historia acerca de cómo ellos realizan su siembra. Aparte de ellos, tomamos algunas fotos de sus productos, también de ellos, los que nos permitieron realizar una toma de fotos para ellos. Nosotros realizamos unas preguntas con carácter de entrevista semidirigida. Eso quiere decir que teníamos preguntas guía por si en algún momento nuestro informante no nos daba información o no seguía con la información que nosotros necesitábamos para nuestra investigación. Alguna de las preguntas que nosotros tomamos en cuenta fue cuál es la época en la que deciden sembrar, cuáles son los productos que siembran, las herramientas que utilizan, y este tipo de preguntas fueron las que nosotros tomamos en cuenta para que ellos nos dieran información, pero por lo regular ellos solos nos daban la información que necesitáramos sin que nosotras tuviéramos que intervenir ampliamente, simplemente a veces estábamos de guías. Santa Inés de Aguatenpan es uno de los 217 municipios del estado de Puebla. Al norte colinda con Tepeji de Rodríguez y al sur con Acatlán. Según una encuesta que hizo el INEGI, hasta el 2010 tenía 5.944 habitantes. Históricamente, su fundación tuvo la finalidad de facilitar el cobro de tributos a los indios. Tribus popolacas y náhuatl se establecieron y fundaron Santa Inés de Aguatenpan el 20 de noviembre de 1895. Bueno, esta fue nuestra primera experiencia como investigadoras y estábamos muy nerviosos porque era la primera vez que salíamos a hacer un trabajo de campo.
terminamos conociendo a diferentes tipos de personas y enfrentándonos a situaciones que en ningún momento pensamos enfrentar, debido a que era hablar a personas que apenas conocías y tratar de que esas personas te tomaran confianza para que te hablaran algo o cerca de un tema en específico. Bueno, pero de los 6 informantes, 5 fueron muy abiertos al hablarnos y nos tomaron como mucha familiaridad. Uno de ellos pues fue muy difícil y teníamos que hacerle preguntas y se limitaba a contestar concretamente lo que le preguntábamos, no era como los otros que se explayaban hablando y demás. De allí, pues, otra dificultad que surgía era que como una de las entrevistadas era mi tía y era la persona que nos introducía a las demás personas, le gustaba demasiado platicar o intervenir dentro de nuestra entrevista y era un poco más complicado porque cuando nosotros queríamos que nuestro nuevo informante nos diera esa información, simplemente la firmaba porque mi tía ya la había dicho y era un poco... no era lo que nosotras queríamos en realidad. Pues sí, es que nosotros queríamos que los hablantes dijeran por sí mismos los vocablos y que nos dieran su propia experiencia, pero su tía decía, no, pues, bueno, en una ocasión tú preguntaste sobre las hectáreas, pero ella le preguntó, ¿y cómo mide su terreno? Y su tía, o sea, que ¿cuántas hectáreas mide? Y ya entonces el señor contestó, no, pues mide 3 hectáreas, pero pues su tía intervino en eso. De allí, pues, también resultó un poco incómodo porque pues era la casa de cada informante y pues estaba ya con otras personas y resultaba que se nos quedaban viendo extraño, como cierto tipo de intruso en la casa de alguien o un invitado no deseado, porque en realidad no nos esperaban y pues aparte de eso para llegar inclusive a la comunidad nos tardamos muchísimo tiempo. Sí, 3 horas. Fueron 3 horas de viaje. Sí, 3 horas de viaje de ida y vuelta. Y pues estuvo muy pesado el viaje porque hacía muchas paradas continuas y pues no había tiempo en realidad ni de descansar. Y ya al momento de llegar y sí empezar con las entrevistas, porque de hecho nada más fue como desayuno y entrevista. Y la comida fue una de las de los informantes y fue muy incómodo. Bueno, fue amable de parte del informante, pero no era lo que contemplábamos tampoco. Está el frijol, mira, se enreda en la milpa y ahí da su ejote. Están los ejotes, mire. Están los ejotes. Nada más que no le dio mucho, no le dio mucho porque le digo que cayó el animalito que le hicimos la conchuela. Aquí, ahí está, así están los campos, bien, por ahí allá así están. Dados sus elotes y sus ejotes. Pero mira, así se les da tierra, mira. ¿Este cómo se le da a la tierra? Se le mete el surco aquí, este era el lomo. Esa tierra se echó sobre de las matas para que aguante resistir el peso. Y ahí sí se crecen así están todos los campos. Le dice uno darle tierra o por mediar. Nosotros hicimos 2 tipos de estudios, uno fue el cuantitativo y el otro fue el cualitativo. En primer lugar, hicimos el cualitativo, pero en ese momento también estuvimos determinando las categorías gramaticales de los vocablos que obtuvimos. En total obtuvimos 77 vocablos, de los cuales 45 fueron sustantivos, 15 verbos, 10 frases sustantivas, 5 frases verbales y 2 adjetivos. Vamos a distinguir que algunos de nuestros vocablos recogidos son vocablos compuestos. Por un lado encontramos
que Alvar denomina compuestos sintagmáticos nominales que constituyen una unidad de sentido en la que se establece entre los dos miembros una relación de identidad, adicción o especificación. En la lengua general se crean compuestos a partir de una misma base como agua mineral, agua dulce, agua oxigenada. Nosotros tenemos las formas fertilizante negro, fertilizante blanco y gusano cojollero, que viene siendo un sustantivo más un adjetivo. Por supuesto, el adjetivo va determinando a lo que es nuestro sustantivo. El resto de los vocablos consideramos que corresponden a compuestos preposicionales, donde las unidades tienen como nexo una preposición, sala de espera, conflicto de intereses, etc. Estas unidades léxicas se pueden expandir mediante elementos situados antes o después de las mismas. Algunos ejemplos de compuestos preposicionales que encontramos dentro del corpus fueron frijol de enredo, frijol de suelo, frijol de mata, bomba de mochila, frijol de milpa, abono de corral y abono de ganado. El análisis del compuesto preposicional es sustantivo más preposición más sustantivo. Frijol es el sustantivo, de suelo es un complemento nominal que determina al sustantivo frijol. De acuerdo con Martinet y su teoría de la doble articulación, entendida esta como una característica de todas las lenguas al tener elementos distintivos y significativos, de ahí que se consideró como parte de la segunda los llamados morfemas, estos que se distinguen por ser libres y ligados. Los libres se distinguen por ser formas independientes que no requieren de más de un elemento para adquirir su significado completo. Dentro del corpus solo se encontraron dos vocablos que coinciden con las características de un morfema ligado. Todas las demás formas son libres. Existen tres tipos de morfemas de acuerdo al lugar que ocupan dentro de la unidad léxica: prefijos, infijos y sufijos, correspondiéndoles en este mismo orden el principio, medio y final. Los dos vocablos encontrados se incluyen dentro de los prefijos, ambos con el mismo des. El prefijo latino des tiene un significado de negación o sentido opuesto. Así pues, tenemos nuestros vocablos: deshiervar, retirar la hierba que ha crecido, y desgranar, extraer el grano de la mazorca. Este tipo de palabras también se pueden llamar derivadas. La clasificación son A, simples o primitivas, que tienen una sola raíz y morfemas ligados; B, compuestas, que tienen dos o más palabras simples; C, variables, que admiten las desinencias; flexoras, puede ser género, número o persona; las invariables, que no admiten tales desinencias; y las derivadas, que contienen prefijos y sufijos. Respecto al recuento anterior, dentro del corpus existen algunos verbos derivados de sustantivos. En este caso se presenta una sufijación. La derivación verbal consiste en la adición de afijos derivados a la raíz o base. Se forman verbos a partir de bases verbales ya existentes. Los sufijos más frecuentes para formar verbos en el español son la terminación ar, era, izar, etc., siendo los primeros dos el caso que tenemos presente en el análisis. Por ejemplo, zacatear por zacate, yolar por yolito, surcar por surco, cosechar por cosecha. Aunque antes mencionamos que hay 45 sustantivos, uno de ellos dentro del contexto también se utiliza como adjetivo, pues en primer lugar designa un objeto y en segundo lugar una unidad de medida. Este es el litro. Hay aquí uno de los ejemplos. Por medidas, pues, para que un botecito que está por ahí, le decimos litro. Ajá. Nosotros aquí lo medimos por botes, por cuartillos o por cuarterones. Lo que hace 1 kilo es 1 litro. Ajá. Pero aquí nunca tenemos la costumbre de que vamos a pesarlo, pues aquí se mide con 1 litro. Y eso ya se vende. Son 50 litros, una media. 100 litros es 1/3.
200 litros es una carga, pero aquí lo midimos. El primer informante durante toda la entrevista manejó formas diminutivas como calabacita, milpita, cojollito, frijolito. Los verbos no están incluidos dentro de este análisis, pues aparte de que estos siempre serán morfemas ligados con género, número y tiempo, los hablantes suelen referirse a las actividades en forma impersonal a través del pasivo refleja se. Análisis onomasiológico. La onomasiología nació a raíz de las comparaciones que se hacían de una lengua con las otras. Después, el método se fue reduciendo hasta llegar a tener un alcance a nivel de vocablos. Así pues, se trata de análisis de un vocablo en contraposición con otro. Dentro de este se encuentran tres tipos de relaciones. Las relaciones de independencia, que pueden ser tres: sinonímica, homonímica y paronímica. Sin embargo, dentro de los vocablos que analizamos no se encuentra la última. Así, tenemos que los hablantes hacen referencia a los siguientes sinónimos: labrar y dar tierra, cortar surcada y surcar, cuartillos y cuarterones, frijol de suelo y frijol de mata, frijol de enredo y frijol de milpa. Con respecto a los homónimos, tenemos solo uno: litro como unidad de medida y litro como un objeto. Dentro de las relaciones de intersección están antonimia complementaria, que ambos elementos dependen de uno del otro; antonimia recíproca, un elemento es dependiente del otro; y la polisemia, que se da cuando el significante tiene distintos significados y la etimología también es distinta. De la primera forma antonímica están los siguientes vocablos: cultivar y cosechar, elote y mazorca, frijol de enredo o de milpa y frijol de suelo o de mata. La última forma de la relación de intersección no se encuentra presente en el corpus, y por ello, en estos momentos presentamos la segunda forma, que es la antonimia recíproca: barbechar y surcar, piscar y desgranar, espiga y jilote, ejote y frijol. Finalmente tenemos la relación de inclusión, la cual se refiere a que un elemento contiene a otro u otros. El contenedor se denomina hiperónimo y el contenido tiene el nombre de hipónimo. Los vocablos que tienen estas características son: Hiperónimo, sembrar, llaman a la acción de comenzar la actividad agrícola. Hipónimo, dentro de este inicio están las siguientes actividades: barbechar, pormediar, cortar surcada, piscar y rozar. Hiperónimo, milpa, que está compuesta por varios elementos. Hipónimo, sin atender a que, dependiendo la época, es como se nombran las partes de la milpa, se enumeran las siguientes: mazorca, zacate, maíz, espiga, cojollo, jilote, elote y caña. Hiperónimo, plaga, refiere a cualquier animal que perjudique el producto. Hipónimo, se especifican las plagas más comunes: conchuela, gusano cojollero y arriera. Hiperónimo, carga. Esta es una medida que contiene jerárquicamente a otras. Hipónimos, las unidades en medida en mayor a menor son tercio, media, maquila, cuartillo o cuarterón y litro. De acuerdo con Saussure, un signo lingüístico es una asociación entre la expresión lingüística y otro elemento referente, significado y significante. Sin embargo, el significado es mucho más complejo, ya que es dependiente de muchos factores: cultura, actividad económica, etc. Es decir, que la sociedad repercute en el significado dándole una carga semántica. Este apartado está dedicado a aquellas palabras que dentro del contexto de los informantes tienen un significado distinto al que nosotros conocemos. Encontramos dichas palabras como parte común de nuestra vida diaria. Aunque ellos lo ven de la misma manera, se refieren a cosas y acciones específicas dentro del ámbito de la agricultura. Las palabras son: basura, sustantivo,
resultado de la unión de productos orgánicos que no se pudieron retirar de la tierra como hojas, pedazos de caña, etc. Rozar se refiere a cortar la caña de la mazorca desde un punto muy bajo. Carga es un sustantivo, unidad de medida más grande equivalente a 200 litros. La carga de frijol con 161 kilos y de maíz de 150 kilos. Litro, sustantivo, la unidad de medida más importante, pues de ella se derivan todas las demás. La pastilla, sustantivo, producto que utilizan para ahuyentar la plaga de los productos una vez cosechados. Esta palabra es utilizada únicamente con un artículo definido o indefinido, dependiendo del contexto en que se utilice. Limpia, adjetivo referente a la siembra, que tiene buen aspecto porque no tiene hierba o basura, además de crecer sin problemas. Bien, como parte final de nuestro trabajo presentaremos las conclusiones. Entre ellas vamos a decir que realizamos un estudio dialectal debido a que podemos constatar que en esta comunidad se utilizan un lenguaje en específico que se encuentra cargado de valores e ideologías que los hablantes aceptan como propio. En comparación al vocabulario que nosotros utilizamos, podemos decir que ellos utilizan un lenguaje pasivo, donde solamente se utilizan estos vocablos en momentos en específico para nosotros. Para ellos sería un vocabulario cotidiano, debido a que ellos lo utilizan del diario y es una de las actividades que se realiza todo el tiempo en esta comunidad.